Bueno, ¿y ese muchacho qué? ¿Qué hace? ¿En qué trabaja? ¿Qué se dedica? Pues... Pues vende películas, Ana. ¿Vende películas? ¿Y en dónde vende sus películas? A ver si voy y le compro una, no sé. ¿Tendrá buenas películas o qué? Sí, ay, Ama. Pero si yo la llevo al cine a cada rato, ¿qué anda? ¿Para qué quieres rentar? Descuento. Ya, yo la llevo al cine mejor. Que descuento en el 18 cuartos. Yo gano bastante bien, Ama. Hija, era nada más para que conocerlo un poco más, para ver si se congracia con su suegra. Pero no olvídalo, olvídalo. Me voy a ir a ver a mi niña. Chiquis. Sister. Ya, ¿por qué no le dices que le dé un descuento? Así se la gana. No creo que mi mamá quiera ese descuento. A lo mejor sí, pero es de que Ferdy, pues vende películas para adultos. Dude, he sells porn. Muy con más razón. Ahora conseguí lo que me parecía mi mamá. Se pasó de lanza el vato, güey. Mira que pensamos espantarlo y ya casi termina tomando café aquí con nosotros, carnal. Eso va a estar canijo, ¿qué pasa? Mira, a mí ese vato no me engaña ni le compro sus trucos de magia. No, ojalá solo hubiera sido eso. Si hasta se lució arreglando el sonido, me humilló el... Señores, si ustedes están siendo muy duros con el pobre Fernando. Dios mío. ¿Nos están dejando llevar por la apariencia y eso no debe importar? Es que ese güey no es para la carnala. No hacen buena pareja. Pero Jenny se siente bien con él. ¿O a poco no vieron que cuando llegó a la fiesta Jenny no dejó de sonreír? ¿Eso no vale la pena o qué? Eso pasa cuando uno está enamorado al principio. Escoba nueva barre bien. Pero les digo que el punto débil de mi carnala son los hombres. Ella no sabe elegir. Pues mira, igual el Juan tiene razón, la neta. Pero a mí lo que me preocupa es que el vato pues está más morro. Va a terminar siendo ella mamá del vato en vez de su vieja. Qué deslenguados son ustedes, de verdad. Y háganme el favor y apúrenle que van tarde para la disquera, ¿no? ¿Y saben qué? A mí me parece que ustedes ya están encariñados con el peloncito ese y no lo quieren aceptar. Mamá, al final hasta suerte tuve y logré causarles una buena impresión. Ay, me alegro que todo te haya salido bien, hijo. Sí, porque la verdad yo estaba preocupada. Sí, pues nosotros somos pobres y la gente puede pensar que tú estás detrás de ella pues por el dinero, por la fama, por la... No, mamá, mira, yo estoy bien claro que a mí solo me interesa ella. ¿Ok? Me gusta su alegría, su locura. Mom, when she smiles, oh my God, se ilumina todo. A mí también me encanta su música, claro que sí. Pero no quiero tener nada que ver con su profesión. No me interesa. Y yo no te puedo negar que ese es un obstáculo que va a ser muy difícil para ustedes. El más difícil de superar. Sí, sí lo es, pero usted me enseñó a poner los pies sobre la tierra, mamá. A mí me encanta Jenny. I like her. Very much, pero no sé. Siento que en el fondo lo mío con ella no va a durar. Porque es artista. Es una razón. Ya. Ma, nuestros mundos son muy diferentes. Y no sé si lo vamos a... si yo lo puedo superar. Ya me enteré que Jenny anda con un chavito más chico que ella. Te digo una cosa, Brenda, debería darle vergüenza. ¿Quién te dijo eso? Ay, las malas noticias corren más rápido de lo que te imaginas. Estoy seguro que por eso me sacó de la fiesta de mi propia hija. No me digas que estás celoso de mi cuñada, Juan. ¿Celoso yo para qué? No, que haga lo que quiera con su vida. A mí me vale madres. Lo que sí me molesta es que me trate como si yo fuera un don nadie. Eso sí me molesta. Ay, pero lo que pasa es que Jenny quiere evitar problemas con sus hermanos. Tú sabes que ellos no te quieren ver ni en pintura. ¿Sí? Aquí está el cheque de este mes. Jenny me lo dio ayer en la fiesta. Perfectamente me lo pudo haber entregado ella el día que fue a dejarle regalo a mi bebé, pero no, prefiere ponerte en estas circunstancias. Así demostrar su coraje y su orgullo, ¿verdad? Pues ya, no te atormentes por eso. Es que Jenny hace drama por todo, cuñada. Y estoy completamente seguro que no está de acuerdo con la decisión del juez.
Y haciendo este tipo de cositas me da la impresión que quiere ir en contra de la ley. Pues no sé, yo no sé nada de eso, Juan. Y a decir verdad, lo mejor que puedes hacer es no meterte en la vida de Jenny. Ya, no pensar en ella. Más bien trata de tener una buena relación. Sí, hazlo por tus hijos. Una buena relación con Jenny. Como si no la conocieras, Brenda. Eso es imposible con ella. Y además, para que te quede claro, ella y yo vamos en guerra. Gracias por la cerveza, ¿eh? Y por el cheque también. Bueno, muchachos, esta es la propuesta que tengo para el disco Dinastía Rivera 4, edición especial. ¿Cómo la ven? Wow, papá, está padrísimo. Sí, qué pena que no pude acompañarlos aquí en este disco, pero ustedes saben que estoy bien ocupado en la iglesia. Pero estoy de corazón con ustedes, apoyándolos siempre, ¿verdad? Pues sí, es una pena, Pete. De verdad que es una pena. Porque justamente el chiste de todo esto es que quiero promocionar la imagen de que es una familia de artistas, ¿sí me entiendes, no? Sí, yo sepa, pero bueno, chambeando en la iglesia. Yo sé. Justamente eso es lo que está en peligro, ¿no, pa? La familia. Pues con todo ese rollo que se trae con mi mamá. Este no es el momento para hablar de eso, mija. Estamos trabajando, ¿ok? No lo voy a discutir. Oiga, pa, con todo respeto, yo creo que la Jenny tiene razón. Mi mamá ya ni se para por aquí. Todos estamos esperando a que las cosas se arreglen, pa, pero pues parece que cada vez está peor. Bueno, mientras su madre siga creyendo en chismes en vez de su marido, ustedes pueden seguir esperando, con su permiso. ¿Ya ves? ¿Para qué sacaste el tema, Che? Mi papá tampoco se mete en la vida del cholo ese que tienes de novio. Se llama Fernando y no lo andes metiendo. Pues como se llame, no tiene buenas intenciones contigo y punto. ¿Yeah? He's the only man who's ever treated me good. What are you talking about? Ay, sí. Y su familia te trata como reina, ¿no? Sí, de verdad que sí, me tratan muy bien. Pero... Estamos hablando de ti. Apúrenle, ¿eh? Porque si Mom llega y no hemos terminado, se va a enojar. I just took out the garbage and watered the flowers. ¿Esto no lo debería estar haciendo la señora María, la empleada de la casa? No, Jackie, ya sabes que ella se encarga de la cocina y de lavar la ropa. La limpieza y la organización es cosa nuestra. Pero, chiquis, que no te enfades hacer esto todos los días. Mom tiene dinero para contratar a alguien. She is rich and famous, you know. She doesn't want to be lazy. And I don't want her to get mad, so stop nagging and actually work. Ay, no entiendo por qué tanto alboroto, ni que fuera Thanksgiving. No, pero es la primera vez que el novio de Mom viene a comer con nosotros a la casa y no se puede arreglar sola. ¿Fernie's coming? Yes. ¿Pero por qué peleaste con Chai? Por Dios, Juan. Porque me dio coraje, ya está. Ya sabes cómo se pone mi hermana. Como una fiera cuando le tocas al pelón ese. Ay, pero es que no puede ser que tú sigas denegado con la relación de tu hermana. ¿Qué es lo que quieres, ah? ¿Verla sola, sufriendo y llorando por su ex? No, ¿cómo crees? Nadie más que yo quiere su felicidad, pero no la va a tener con el vato ese. Ay, mi amor, pero es su vida y en su vida decida ella, no tú. Si tú la quieres, deberías respetarla. O a ver, ¿te gustaría que Chai me hubiera rechazado? No, ¿tú cómo crees? No, pues tú eres una mujer decente. Ese vato tiene la vida destrozada por ahí. Se ve que no la tiene bien organizada y por eso me da miedo. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? ¿A qué te refieres? Nada, yo me entiendo. A lo que voy, tengo una sensación de que ese vato la va a hacer sufrir a mi hermana y yo la voy a estar viendo todos los días llorando. Ay, mi amor, lo que yo te puedo dar un consejo es que si tú quieres a tu hermana, deberías darle la oportunidad con Fernando. Chai tiene derecho a ser feliz, Juan. Y aunque le dure poco, sería peor no intentarlo. Es que no puede ser, Rosamelia. Son mis hijos. Y yo siento que lo estás poniendo en mi contra, oye. Ya no son niños, Pedro. Ya se dan cuenta de lo que me haces y les duele porque me quieren. Eso es algo de lo que tú no te puedes dar cuenta porque como ya no sientes nada por mí. Ay, ¿y qué crees que hago en esta casa, eh? ¿Qué vas a hacer? Lo que tú mismo dijiste, ¿no quieres perder la casa? Por eso estás aquí, porque tienes miedo de que meta a un hombre así como tú metiste a esa mujercita. Oye, no estamos hablando de ella. Yo no la metí aquí nunca, ¿eh? La metiste aquí un montón de veces, Pedro. Cuando la traías, dizque como la mujer de tu socio, ¿eh? Oye, fueron reuniones de trabajo tanto aquí como en la disquera, Yo pero por nada eso más. no quiero volver a ir a la disquera, ¿eh? Porque fue ahí donde comenzó toda esta pesadilla para mí. Fue ahí donde empezaste a hacerme infiel con esa... Ya, Rosamelia, por favor. No quiero discutir esto otra vez contigo, por favor. Claro que no, Pedro. Eso lo vas a discutir el día que seas un hombre. El día que me respetes como mujer y como la madre de tus hijos.
Dímelo, por favor. ¿Qué demonios tengo que hacer para llevarnos bien? Para estar en casa en paz. No la vuelvas a ver nunca más. Buenas noches. Como verás, tienes visita. Como no contestabas mis llamadas, decidí venir a verte. Sí. Perdone, mamá, ¿le importaría dejarnos un momento a solas, por favor? Gracias. No entiendo por qué viniste aquí, Katy. Tú sabes muy bien por qué estoy aquí, Fanny. La última vez que nos vimos fui muy claro contigo. Te dije que lo dejáramos hasta ahí. Eso no me sirve, Fanny. Mira, llevamos un año juntos. No insistas, Katy. Estuvo bien lo que vivimos. Pero se acabó. It's finished. Para mí no. Mira, yo te amo. Mira, no se me hace justo que por un capricho estés botando toda la basura. Espera. ¿Tú qué sabes de mí? ¿Ah? ¿Le preguntaste a mi mamá? No, ella no me dijo nada. Pero es obvio. Si ya no me buscas es porque tienes otra. Aquí en el barrio todo se sabe, mi amor. It's true, ¿ok? Estoy saliendo con alguien. Espero que ahora sí entiendas que mi decisión es firme. Baby. Baby. Baby, mira. Mira. Por favor. Please, intentémoslo, ¿sí? Mira, no me importa quién es, no me importa. De verdad, no me importa. Por favor, please, Katy. Por favor. Con ustedes, la gran señora Jenny.